Hay puertas que, una vez abiertas, es casi imposible volver a cerrar. Hay voces que responden desde el otro lado del velo y créanme, no todas son amigables. Esta noche nos adentraremos en el oscuro universo de la Ouija, ese enigmático tablero que ha sido el portal para innumerables encuentros con lo inexplicable, según los aterradores testimonios de nuestros propios seguidores. La curiosidad, a menudo, es el primer paso hacia un horror que pocos pueden soportar. Si tú también has cruzado ese umbral, te invitamos a compartir tu propia experiencia en los comentarios aquí abajo y, por supuesto, a suscribirte al canal para no perderte ningún relato escalofriante. Prepárense, porque la primera historia está a punto de comenzar y la tabla espera su siguiente movimiento. Esta historia nos la envió Sofía, una de nuestras seguidoras más fieles, quien nos compartió un relato que vivió en su adolescencia y que, según ella, cambió su percepción de lo inexplicable para siempre. Si tú también has tenido alguna experiencia que te gustaría que narrara, puedes enviármela. Me encanta leer sus historias. Ahora, apaga las luces, acomódate y acompáñame en esta inquietante noche. Recuerdo que todo empezó con la curiosidad, esa chispa peligrosa que enciende las decisiones de la juventud. Tenía 16 años, y mis amigas, Laura y Paula también, estábamos en esa etapa en la que lo prohibido era lo más atractivo, lo desconocido, un imán. Habíamos oído hablar de la Ouija, claro. Era como un mito urbano, algo que solo sucedía en películas o en las historias exageradas de nuestros hermanos mayores. Un día, en casa de Laura, con sus padres de viaje, la idea surgió. Era una tarde de verano calurosa, pero la excitación nos dio escalofríos. ¿Y si la conseguimos?, preguntó Paula, con esa mirada suya que retaba a cualquiera a decir que no. ¿Estás loca?, le dije, aunque por dentro sentía la adrenalina. Laura, siempre la más sensata, puso los ojos en blanco. Es un juego de niños, chicas, letras y números en una tabla. ¿Qué podría pasar? Su escepticismo era el escudo perfecto para nuestra cobardía. Ninguna de nosotras quería ser la primera en admitir que nos daba miedo, así que, entre risas nerviosas y el aire acondicionado zumbando, decidimos que lo haríamos. Pero no compraríamos una, eso era demasiado oficial, demasiado real. La haríamos nosotros. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado, nos sentamos en el suelo de la habitación de Laura. Con un rotulador negro sobre un viejo tablero de Monopoly, dibujamos el alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Para el puntero, usamos un vaso de chupito boca abajo, de esos que Laura había robado de la despensa de su madre. La atmósfera era una mezcla de euforia adolescente y una punzada de algo más frío, algo que no supimos identificar entonces. Las luces de la habitación estaban apagadas. Solo una lámpara de sal en un rincón emitía un tenue brillo rojizo. Las ventanas estaban cerradas y el aire cargado. Nos sentamos en círculo, las yemas de nuestros dedos temblorosos apenas rozando el borde del vaso. Laura, en un intento de sonar valiente, carraspeó. «Bien, ¿quién empieza?» «Tú, Laura», dije. «Es tu casa. No seas tonta. Todas a la vez», respondió. Y así lo hicimos. Los 3 índices unidos sobre el vaso frío, el corazón martilleándome el pecho. Recuerdo el silencio pesado, roto solo por el pitido distante de un camión en la calle y el susurro de nuestra respiración. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Paula con la voz apenas audible. El vaso no se movió, ni un milímetro. Nos miramos las 3 con miradas que oscilaban entre el alivio y una punzada de decepción. «Les dije que era una tontería», dijo Laura, soltando el vaso y apoyándose contra la pared con un suspiro. «Quizá no lo estamos haciendo bien», sugerí. «Hay que concentrarse». Volvimos a intentarlo. Minutos pasaron y la frustración comenzaba a asentarse. Estábamos a punto de rendirnos cuando, de repente, sentí una pequeña presión bajo mi dedo. Fue muy sutil, casi imperceptible, como un temblor. «¿Sentiste eso?», preguntó Paula, sus ojos grandes y redondos. Laura se inclinó hacia adelante. «No seamos sugestivas, es tu imaginación». Pero luego, una vez más, el vaso se movió, lento, arrastrándose sobre el cartón liso del tablero hasta la letra S, luego a la I. «¡Sí!», exclamó Paula, con un brillo salvaje en los ojos. Laura nos miró con incredulidad. «Una de ustedes lo está moviendo». Nos prometimos con los ojos que ninguna lo estaba haciendo. La presión bajo mi dedo era real, una fuerza ajena a la mía. Mi piel se erizó.
El ambiente en la habitación cambió, el aire se volvió más denso, más frío, a pesar del calor del verano. Un olor extraño, a humedad y algo metálico, comenzó a impregnar la habitación. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz sonando extraña, como si no fuera mía. El vaso comenzó a moverse de nuevo, más rápido esta vez, con una fluidez que nos dejó sin aliento. Se detuvo en las letras, deletreando. L-E-O-N. «¿León?», dijo Laura, frunciendo el ceño. «¿Es ese tu nombre?». El vaso se movió a S-I. Preguntamos su edad, dónde estaba, cómo había muerto. Las respuestas eran vagas, pero inquietantes. Murió joven, en la casa, por una caída. Decía que estaba solo, que nos echaba de menos. Al principio era triste, un poco melancólico. Sentimos lástima por él, pero a medida que pasaban los minutos, la conversación se volvía más extraña. «¿Qué quieres?», preguntó Paula. El vaso fue a J-U-G-A-R. Fue ahí cuando los ruidos comenzaron. Un leve chirrido en el piso de arriba, como si alguien arrastrara una silla. Un crujido en la escalera. Cosas que fácilmente podrían ser los ruidos típicos de una casa vieja. Pero ahora, con León comunicándose con nosotras, todo se sentía diferente. La lámpara de sal parpadeó, y por un instante, la habitación se sumió en una oscuridad casi total, solo para que la luz regresara, rojiza y ominosa. «¿Estás jugando con nosotras?», preguntó Laura, su voz teñida de un nerviosismo que intentaba ocultar. El vaso se movió a N-O, y luego lentamente deletreó L-O-R-A-R-E-S. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Los ojos de Paula se llenaron de lágrimas. Laura por primera vez parecía realmente asustada. «Esto no es un juego», murmuró. «Tenemos que terminar». Intentamos mover el vaso a adiós, pero no se movía. Se quedaba atascado, como pegado al tablero. Con más fuerza empujamos, las tres unidas, pero era inútil. Sentí una resistencia, una fuerza invisible que nos impedía llegar a la palabra. El aire se volvió aún más frío, y el olor a humedad se intensificó, mezclándose con algo más putrefacto, como tierra mojada y algo muerto. Entonces, el vaso se soltó de nuestras manos con un chasquido, se deslizó por el tablero y se estrelló contra la pared. Se hizo añicos. Nos quedamos congeladas, mirando los fragmentos de vidrio. El silencio que siguió fue atronador, más pesado que cualquier ruido. Laura fue la primera en reaccionar. «Tenemos que quemar esto», dijo, su voz temblorosa. Arrancamos el tablero de Monopoly, lo doblamos y salimos corriendo al patio trasero. Intentamos prenderle fuego con el encendedor de Laura, pero el cartón no quería arder. Una y otra vez la llama se encendía y se apagaba sin prender el tablero. Desesperadas, lo metimos en una bolsa de basura y lo escondimos al fondo del contenedor. Sentimos un alivio momentáneo, pero la sensación de que algo no había terminado seguía ahí. Esa noche ninguna de nosotras durmió. Nos quedamos en la habitación de Laura, las tres en la misma cama, escuchando cada crujido de la casa, cada soplo del viento. Juramos que habíamos escuchado pasos en el pasillo, susurros que parecían llamar nuestros nombres. Me envolví en mi manta, sintiendo cada poro de mi piel erizado. La cama de Laura era un lugar seguro antes. Ahora sentía que la seguridad se había disuelto. A la mañana siguiente, con la luz del sol asomándose por la ventana, el miedo de la noche anterior parecía menos real, más bien un mal sueño colectivo. Pero el tablero de Ouija improvisado no estaba en el cubo de basura, había desaparecido. Miramos en todas partes, incluso en el jardín, con la esperanza de que el viento lo hubiera tirado. Nada. Los días siguientes fueron extraños. Paula, la más alegre de las tres, se volvió retraída, distante. Laura, la valiente, estaba nerviosa, asustadiza, y yo sentía una presencia constante a mi alrededor. Era como si una sombra se hubiera adherido a mí. Podía sentir el frío en las habitaciones cálidas, ver movimientos periféricos donde no había nada. Una tarde, en mi propia casa, mientras estaba sola en mi habitación leyendo, escuché un rasguño en la pared. Era un sonido sutil al principio, como si un ratón estuviera rascando la madera, pero luego se volvió más fuerte, más deliberado. Era el sonido de uñas o algo afilado, raspando la pared, dibujando algo. Me acerqué, el corazón martillándome. No había nada visible, pero el sonido continuaba. Luego sentí el frío, ese mismo frío de la habitación de Laura. El olor a humedad y metal volvió. Entré en pánico. Salí corriendo de la habitación temblando. Al día siguiente, cuando mi madre fue a limpiar, encontró algo en la pared de mi habitación.
Grabado en la pintura como si un clavo lo hubiera hecho, estaba la letra L, después una E, luego una O y finalmente una N. Mi madre pensó que yo lo había hecho. Me regañó, pero yo sabía que no era así. ¿Cómo podía explicarlo? Lo más aterrador ocurrió unas semanas después. Laura había empezado a tener problemas para dormir, pesadillas, despertares bruscos y la sensación de que alguien la observaba. Una noche me llamó histérica. «Sofía, tienes que venir. Está aquí». Su voz estaba rota por el llanto. Salí de mi casa corriendo y llegué a la suya en minutos. La encontré en el sofá de la sala temblando, envuelta en una manta. Me contó que había estado escuchando una voz, un susurro que la llamaba por su nombre. Dijo que venía de su habitación. Subimos juntas, despacio. Cada crujido de la escalera era una tortura. Entramos en su habitación. No había nada fuera de lo normal. La lámpara de sal seguía en el rincón, pero apagada. «Estaba aquí», dijo Laura, señalando el espacio frente a su cama. Lo vi. Era como una sombra, oscura, más oscura que la oscuridad. Mientras ella hablaba, la lámpara de sal se encendió de repente. La tenue luz rojiza iluminó la habitación. Y entonces lo vimos. En el espejo del tocador de Laura, que estaba cubierto de polvo, alguien había escrito algo, no con un dedo. Parecía haber sido grabado con algo afilado, pues las marcas eran profundas y visibles a través del polvo. León dice: «No podéis escapar». El pánico se apoderó de nosotras. Gritamos, nos aferramos la una a la otra, corrimos escaleras abajo sin mirar atrás. Esa noche ninguna de nosotras volvió a pisar esa habitación. Laura durmió en el sofá y yo me quedé con ella. Llamamos a Paula, pero ella no contestó. A la mañana siguiente fuimos a buscar a Paula. No vivía lejos. Cuando llegamos, su madre nos dijo que Paula había estado enferma, con fiebre muy alta, y que había estado hablando sola en su habitación durante toda la noche. Le pedimos verla. Subimos a su habitación. Paula estaba en la cama, sudando, con los ojos hundidos. Nos miró, pero no nos reconoció. Sus ojos estaban vacíos, casi sin vida, y lo más perturbador, susurraba. No podíamos entender lo que decía al principio, eran solo murmullos ininteligibles, pero luego, cuando nos acercamos, escuchamos las mismas palabras que habíamos leído en el tablero improvisado. «León, aquí, jugar». Susurraba esas palabras una y otra vez, como si estuviera en un trance. Su madre nos dijo que había estado así desde la noche anterior, después de haber recibido una llamada que no le gustó. No sabemos si era la verdad, pero la verdad era que Paula no era la misma. Nunca volvió a serlo. Los padres de Paula la llevaron al médico, luego a especialistas, a psiquiatras. Nadie podía entender qué le pasaba. No había una explicación médica para su estado catatónico, para sus murmullos incoherentes. Se quedó atrapada en su propio mundo, repitiendo fragmentos de la Ouija. Laura y yo nos distanciamos después de eso. El horror que habíamos compartido, la culpa por lo que le pasó a Paula, era demasiado pesado. Nos recordábamos la una a la otra lo que habíamos hecho, lo que habíamos desatado. Intentamos olvidar, seguir con nuestras vidas, pero es imposible. Cada vez que escucho un crujido en la noche, cada vez que siento un escalofrío sin razón, cada vez que veo una sombra moverse en el rabillo del ojo, recuerdo a León. Recuerdo sus palabras: «Lloraréis». Y hemos llorado. Lloramos por Paula, por nuestra inocencia perdida, por la puerta que abrimos. Nunca volvimos a jugar a la Ouija, por supuesto. Nunca siquiera hemos vuelto a hablar del tema entre nosotras, Laura y yo, pero sabemos que León sigue ahí, en algún lugar, observando, y a veces siento que todavía está jugando, no con un vaso y un tablero, sino con nuestras vidas, con nuestros miedos. Y así, esta es la historia que aún me persigue, un eco constante de una noche de curiosidad adolescente que lo cambió todo. Es realmente aterrador escuchar cómo una simple curiosidad puede desatar algo tan oscuro y con consecuencias tan duraderas. La historia de Sofía es un recordatorio de los peligros de jugar con lo desconocido. Si tú también has tenido alguna experiencia con la Ouija o algo paranormal que te haya marcado, me encantaría leerla en los comentarios. A veces, compartir ayuda a procesar estas cosas.
Esta historia me la envió Ana, una de nuestras seguidoras, quien me escribió para compartirme una experiencia que vivió hace más de 15 años y que, aún hoy, no la deja dormir tranquila algunas noches. Si tú también has tenido un encuentro con lo inexplicable y quieres que sea narrado en el canal, te invito a que me envíes tu historia. Me encanta leer los relatos que comparten y ver cómo resuenan con otros oyentes. Pero ahora, apaga las luces, acomódate y déjame contarte lo que le pasó a Ana y a sus amigos con un viejo tablero Ouija. Recuerdo aquel verano como si fuera ayer, aunque han pasado más de 15 años. Éramos un grupo de amigos inseparables: Marcos, Laura, Carlos y yo, Ana. Acabábamos de terminar el primer año de universidad y estábamos eufóricos por la libertad y las vacaciones. Decidimos alquilar una vieja cabaña en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de bosque, para pasar un fin de semana desconectados del mundo. Era el lugar perfecto para fiestas improvisadas, charlas hasta el amanecer y, como no, algunas travesuras juveniles. La cabaña era antigua, de madera oscura, con el inevitable olor a humedad y a madera vieja que tienen estas construcciones. Tenía ese encanto rústico, pero también un aire un poco melancólico. Las ventanas eran grandes, pero la vegetación circundante les restaba luz, dándole un ambiente sombrío incluso a mediodía. Recuerdo que nos reímos al ver telarañas por todas partes y al escuchar los crujidos del suelo con cada paso que dábamos. Nos pareció divertido, como estar en una película de terror de bajo presupuesto. La primera noche fue una sucesión de risas y música alta. Marcos, siempre el más intrépido, había llevado un sinfín de cosas para animar el ambiente, incluyendo una linterna de mano para contar historias de fantasmas. Laura, por su parte, era la más esotérica del grupo. Siempre estaba leyendo sobre horóscopos, cristales, y para mi asombro se apareció con una caja plana y rectangular que inmediatamente reconocí: un tablero Ouija. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. ¿Una Ouija? ¿En serio, Laura? ¿No te parece un poco cliché?, dijo, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Yo, por mi parte, siempre había sido la más escéptica del grupo. No creía en fantasmas ni en espíritus, y mucho menos en un juego de mesa que supuestamente te permitía hablar con ellos. Para mí, era una simple tabla de madera con letras y números, y cualquier movimiento del puntero se debía a la sugestión o a los micromovimientos involuntarios de quienes la sostenían. Vamos, Laura. Eso es para adolescentes aburridos, bromeé, riéndome. Laura, sin embargo, nos miró con una seriedad inusual. He leído que si se hace bien, en un lugar como este, con la energía adecuada, se pueden obtener respuestas sorprendentes. Además, ¿qué tenemos que perder? Será divertido. Marcos, siempre a favor de cualquier cosa que rompiera la rutina, se unió a ella. Sí, una sesión espiritista, a ver si nos visita el fantasma de la leña. Carlos, aunque aún dubitativo, se dejó convencer por el entusiasmo general, y yo, a pesar de mi escepticismo, sentí una pequeña punzada de curiosidad. Al final, accedí, pensando que sería una anécdota más para contar. Decidimos que la primera sesión sería esa misma noche. Esperamos hasta que la oscuridad fuera total, pasada la medianoche. Laura preparó el ambiente con un misticismo que me pareció exagerado. Bajó las luces de la sala, encendió unas velas que había traído y nos pidió que nos sentáramos alrededor de la mesa de centro, donde colocó el tablero. El ambiente de repente se volvió más pesado. El crepitar de las velas y el silencio del bosque exterior se mezclaron, creando una atmósfera que ya no me parecía tan graciosa. Pusimos el puntero en el centro del tablero. Los cuatro colocamos suavemente nuestros dedos sobre él. Laura, con la voz más grave de lo habitual, recitó las instrucciones que había leído. Espíritu, ¿estás aquí? Al principio, nada. El puntero permaneció inmóvil. Nos miramos y vi el escepticismo reflejado en los ojos de Marcos y Carlos. Yo casi sonrío pensando, lo sabía, pura charlatanería. Laura, sin embargo, insistió. No nos estamos concentrando. Hay que creer, al menos un poco. Dejen sus mentes abiertas. Volvió a preguntar, Espíritu, ¿estás aquí? Si es así, por favor, mueve el puntero hacia el sí. Esta vez, el puntero se movió, lentamente, al principio, con una vacilación que me hizo pensar que uno de mis amigos lo estaba empujando. Pero luego, con más fluidez, se deslizó hacia la palabra sí. Mi corazón dio un brinco. Marcos soltó una exclamación ahogada. Carlos retiró un poco sus dedos, visiblemente nervioso. Laura, en cambio,
Tenía una sonrisa tensa en los labios. Lo sabía, susurró. ¿Quién eres?, preguntó Marcos, su voz apenas un hilo. El puntero se movió. L-A-Z-A-R-O. ¿Lázaro?, repetí. El nombre me sonaba antiguo, casi bíblico. ¿Estás seguro que no estás empujando, Marcos?, le espeté. Él me miró, ofendido. Claro que no. ¿Y tú? La tensión en el aire era palpable. Nadie estaba bromeando. Sentimos un frío inexplicable en la habitación, a pesar de que la noche de verano era cálida. Decidimos seguir. Hicimos preguntas tontas al principio. ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién se casará primero? Las respuestas eran ambiguas o nos hacían reír, aliviando un poco la tensión. Pero Laura, la creyente del grupo, tenía una pregunta más seria. Lázaro, ¿hay algo que quieras decirnos? ¿Algún mensaje? El puntero se movió de nuevo. ESTOIAQUICONBOSOTROS. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era lo que esperábamos. Carlos se quejó. Esto se está poniendo raro. Quizás deberíamos parar. Pero Marcos, el valiente, se sentía más provocado que asustado. ¿Qué quieres decir, Lázaro? ¿Por qué estás aquí? El puntero deletreó una palabra. S-O-L-E-D-A-D. ¿Soledad? ¿Estás solo?, preguntó Laura, con un tono de voz compasivo. La tabla respondió. S-I-E-M-P-R-E-E-S-T-U-V-E-A-Q-U-I. Fue entonces cuando la atmósfera se volvió realmente inquietante. La llama de una de las velas parpadeó violentamente y luego se apagó, dejando la habitación en una oscuridad casi total, salvo por el tenue resplandor de las otras velas. Un golpe sordo resonó desde la planta de arriba, como si algo pesado hubiera caído. Saltamos, y Marcos casi tira el puntero. ¿Qué fue eso?, exclamó. Probablemente el viento, dije, intentando sonar convincente, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Pero no había viento. El aire estaba en calma total dentro de la cabaña. Decidimos dejarlo por esa noche. Los 4 estábamos visiblemente afectados. El escepticismo había dado paso a una mezcla de miedo y asombro. Nos acostamos, pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento exterior nos mantenía en vilo. Yo, en particular, sentí una extraña pesadez en el aire de mi habitación, como si no estuviera sola. A la mañana siguiente, intentamos restarle importancia a lo sucedido. Pura sugestión, ya verán, dijo Marcos, aunque su rostro aún reflejaba el susto de la noche anterior. Carlos y yo estábamos de acuerdo, en parte, pero Laura nos miró con seriedad. Yo no creo que haya sido sugestión. Lázaro estaba allí. Pasamos el día explorando el bosque, bañándonos en un pequeño arroyo cercano, tratando de olvidar la noche anterior, pero la sensación de extrañeza persistía. Durante la tarde, mientras leía en el porche, escuché un leve susurro en mi oído, aunque no había nadie cerca. Me giré bruscamente, pero solo el viento movía las hojas de los árboles. La voz me pareció decir mi nombre, apenas audible. Ana. Esa noche, Laura nos convenció de hacer una segunda sesión. Tenemos que despedirnos de él de la manera correcta. Si no, se puede quedar anclado. Esa idea, la de dejar un espíritu anclado, me aterrorizó más que la propia sesión. A regañadientes, volvimos a sentarnos alrededor de la ouija. Esta vez el ambiente estaba cargado desde el principio. No hizo falta que Laura preguntara si había un espíritu. En cuanto pusimos los dedos sobre el puntero, este se movió con decisión hacia sí. Lázaro, ¿sigues aquí?, preguntó Laura, con un temblor en la voz. El puntero no dudó. Ese guiónimo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carlos, su voz más firme, intentando ocultar su miedo. La respuesta fue inmediata. ACOMPA-ARLOS. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo, más intenso que el de la noche anterior. La temperatura en la habitación bajó drásticamente, haciendo que el vaho saliera de nuestras bocas. Pudimos ver nuestra propia respiración en el aire. Las velas parpadearon con desesperación. «No queremos que nos acompañes», dijo Marcos, intentando sonar valiente, pero su voz se quebró. «Queremos que te vayas». El puntero vibró bajo nuestros dedos. La respuesta fue escalofriante. NUNTA. Fue entonces cuando las cosas se salieron de control. De repente, la puerta de la cocina, que estaba cerrada, se abrió de golpe con una fuerza invisible, haciendo que golpeara contra la pared con un estruendo.
Todos gritamos. El puntero de la ouija empezó a moverse erráticamente por todo el tablero, girando en círculos, deletreando letras sin sentido aparente, como si el espíritu estuviera furioso o agitado. Sentí una presión inmensa sobre mis dedos, como si una fuerza invisible estuviera empujando el puntero con violencia. Traté de retirarme, pero era como si mis dedos estuvieran pegados. Mis amigos también luchaban por soltarse. Entonces, el puntero se detuvo bruscamente, apuntando a una secuencia de letras que nos heló la sangre. TURESMIA. La frase iba dirigida a mí. Sentí un pánico abrumador. Una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro con un olor a humedad y a tierra mojada. Justo en ese momento, la electricidad de la cabaña se cortó, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Los gritos de mis amigos se ahogaron en el silencio repentino. Lo único que escuché fue mi propia respiración agitada y un susurro gélido en mi oído que repitió: «Mía». Caí de la silla, arrastrando a Marcos conmigo. El tablero ouija voló por los aires y aterrizó con un golpe sordo en el suelo. Me arrastré lejos, buscando a tientas la linterna que Marcos había dejado. Cuando la encontré y encendí, la luz débil reveló el caos. La puerta de la cocina seguía abierta, las velas estaban apagadas y mis amigos estaban en el suelo asustados. El tablero ouija estaba tirado boca abajo y el puntero, increíblemente, estaba sobre la letra S. «Tenemos que irnos», gritó Carlos. «Ahora mismo». No hizo falta convencernos. Recogimos nuestras cosas a la velocidad de la luz, con el corazón latiéndonos en las sienes. El miedo nos impulsaba. Marcos se tropezó con el tablero y en un arrebato de rabia y terror lo pateó con fuerza, rompiéndolo en 2 pedazos. Fue un acto impulsivo, irracional, pero en ese momento sentíamos que teníamos que destruir aquello que nos había atado a esa presencia. Salimos de la cabaña corriendo, sin mirar atrás. Nos montamos en el coche de Marcos y arrancamos, dejando atrás la oscuridad y el silencio opresivo del bosque. No nos detuvimos hasta que llegamos a la primera gasolinera iluminada, ya en la carretera principal. Estábamos temblando, pálidos y exhaustos. Desde aquella noche, nuestra amistad nunca volvió a ser la misma. Aunque intentamos hablar de ello, el tema era demasiado pesado. Cada uno lo procesó a su manera. Marcos se volvió más cínico y evitaba cualquier mención a lo paranormal. Laura, por el contrario, se obsesionó con el ocultismo, buscando respuestas y protección. Carlos cayó en una profunda depresión durante un tiempo, atormentado por las imágenes de aquella noche, y yo fui la más afectada. Desde aquel «tú eres mía», sentí que Lázaro me había marcado. Al principio era sutil. Escuchaba mi nombre en susurros cuando estaba sola. Veía sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo. Sentía miradas constantes, un frío inexplicable en mi habitación incluso en las noches más cálidas. No podía dormir sin la luz encendida, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen del puntero apuntando a mi nombre me aterraba. Hubo una vez que me desperté a medianoche, con una sensación de opresión en el pecho. Abrí los ojos y juraría que vi una silueta oscura de pie al pie de mi cama, observándome. No tenía forma definida. Era solo una masa de sombra más densa que la oscuridad de la habitación. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí, mirándome. Cerré los ojos con fuerza, deseando que desapareciera. Cuando los volví a abrir, ya no estaba, pero el terror permaneció. Fui al psicólogo, intentando encontrar una explicación racional. Me hablaron de estrés postraumático, de alucinaciones por la falta de sueño, de la sugestión. Intenté creerles, de verdad. Pero la sensación de ser observada nunca me abandonó. A veces, aún ahora, en los momentos más inesperados, siento ese escalofrío y ese olor a humedad que sentí en la cabaña. Laura, la amiga que nos introdujo en esto, me dijo una vez que al romper el tablero sin decir adiós, en la ouija, el espíritu queda libre, sin un ancla, y que es más probable que se aferre a la persona con la que tuvo la conexión más fuerte. A mí. No sé si es cierto, pero la idea me ha perseguido durante años. Marcos intentó tranquilizarme, diciendo que la cabaña estaba en un terreno antiguo, quizás sobre un cementerio olvidado, y que los ruidos y el frío eran cosas naturales exacerbadas por nuestro miedo. Pero él nunca me creyó lo de la silueta en mi habitación, ni los susurros constantes. Hoy, 15 años después, aún vivo con esa sombra. No sé si Lázaro me sigue, si es mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente hay algo que se aferró a mí aquella noche. Lo único que sé
es que la curiosidad puede abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Nunca más he vuelto a tocar un tablero Ouija. Y si veo uno, la sangre se me congela. Y así concluye el inquietante relato que Ana nos compartió. Es una historia que nos recuerda que hay juegos con los que es mejor no tentar al destino, y puertas que, una vez abiertas, quizás no puedan volverse a cerrar. Si esta experiencia te ha provocado alguna reflexión, o si alguna vez te has aventurado con la Ouija, déjame tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas y leer tus propias experiencias, y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo para no perderte más historias como esta. Hasta la próxima, y descansa si puedes. Esta historia nos la envió Sofía. Lo que ocurrió aquella noche cambió por completo su manera de ver las cosas y decidió compartirla con nosotros para advertir sobre los peligros de ciertas curiosidades. Si esta es tu primera vez por aquí y disfrutas de este tipo de relatos, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Mi nombre es Sofía y esta es la historia de cómo un simple juego casi destruye mi vida. Empecé la universidad hace 3 años en una ciudad a la que recién me había mudado. No conocía a nadie, así que decidí vivir en una casa compartida con otras 2 chicas que también eran nuevas. Elena, una estudiante de literatura tan apasionada por los libros como por el misterio, y Laura, que estudiaba diseño gráfico como yo, pero que tenía un espíritu mucho más aventurero y, diría yo, imprudente. La casa que alquilamos era un lugar antiguo, de esos que parecen sacados de una película. Tenía 2 pisos, un pequeño jardín descuidado, y por dentro siempre había un aire pesado, a pesar de lo mucho que ventiláramos. Los suelos de madera crujían con cada paso, y por las noches, los ruidos del viento colándose por las ventanas viejas sonaban como susurros. Al principio, era parte de la gracia. Nos reíamos y decíamos que la casa tenía personalidad, que era como una anciana quejumbrosa, pero pronto esos ruidos dejaron de ser divertidos. Un sábado por la tarde, mientras estábamos en el salón, Laura apareció con una sonrisa pícara y una bolsa de papel. De ella sacó un tablero de Ouija, de esos de madera oscura con letras y números grabados. Lo había comprado en un mercado de pulgas, dijo, por una ganga. Elena se emocionó de inmediato. Siempre le habían fascinado esas cosas. Yo, en cambio, era escéptica. Había oído historias, claro, pero las consideraba puro folclore. Aún así, la curiosidad pudo más. Después de todo, éramos jóvenes y buscábamos emociones. Decidimos probarlo esa misma noche. Era una noche de tormenta, lo cual, en retrospectiva, solo añadió a la atmósfera dramática. Apagamos las luces, encendimos unas velas y nos sentamos alrededor de una pequeña mesa de café, con el tablero de Ouija en el centro. La planchette, esa pequeña pieza con un visor, estaba fría al tacto. Pusimos nuestros dedos índices sobre ella, como nos había indicado Laura, y cerramos los ojos por un momento. Laura fue la primera en hablar, con una voz temblorosa que intentaba sonar valiente. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Al principio, nada. Las velas parpadeaban. El viento aullaba afuera y el silencio dentro de la casa era casi ensordecedor. Justo cuando iba a reír y decir que era una tontería, la planchette se movió. Lentamente, casi imperceptiblemente, se deslizó hacia la palabra sí. Las 3 nos miramos, con los ojos bien abiertos. ¿Quién eres?, preguntó Elena, su voz ahora un susurro. La planchette se movió de nuevo, deletreando E-L-A-R-A. ¿Elara?, repetí yo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. ¿Qué quieres, Elara? La planchette tardó un poco más esta vez. Nos llevó a D-E-S-P-E-R-T-A-R. ¿Despertar qué?, preguntamos casi al unísono. L-O-Q-U-E-S-T-A-D-E-B-A-J-O, deletreó. En ese momento, un ruido sordo provino del sótano. Las 3 dimos un salto. Una de las velas se apagó de golpe, sumergiéndonos en una oscuridad parcial. El miedo ya no era un juego. Terminamos la sesión, despidiéndonos torpemente de Elara y guardando el tablero en un armario viejo del pasillo.
Intentamos convencernos de que había sido el viento, la sugestión, pero la sensación de inquietud ya se había instalado. Los días siguientes las cosas se pusieron extrañas. Empezó con pequeños detalles, esos que uno podría ignorar fácilmente. Mi cepillo de dientes aparecía en el lavabo de Elena, o mi libro de texto en una estantería diferente. Al principio, pensé que era una de mis amigas gastándome una broma, o que yo misma era la despistada, pero luego se intensificó. Escuchaba pasos en el pasillo cuando sabía que estaba sola en casa. Sentía ráfagas de aire frío que me erizaban la piel en habitaciones que antes estaban cálidas. Una vez me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama, observándome. Me incorporé de golpe, pero la habitación estaba vacía. La puerta de mi armario estaba entreabierta, y pude jurar que el pomo se movió levemente antes de quedarse quieto. Mis amigas no parecían notarlo tanto. Elena, inmersa en sus lecturas, atribuía los ruidos a la vejez de la casa. Laura, con su naturaleza más despreocupada, se reía y decía que estaba imaginando cosas. Pero yo sabía que no era así. La sensación de no estar sola se volvió constante, como una sombra pegada a mi espalda. Una semana después, la curiosidad de Laura y Elena volvió a aflorar. Me convencieron para hacer otra sesión con la Ouija. Yo me negué al principio, pero ellas insistieron. Solo para despedirnos bien de Lara, Sophie, dijo Laura. Quizás solo quería comunicarse. No estaba convencida, pero la presión de mis amigas y, para ser sincera, una pizca de mi propia curiosidad masoquista me hicieron ceder. Esta vez, la atmósfera era diferente. No había risas nerviosas, solo una tensión palpable. Las velas parecían arder con una luz más tenue y el aire era pesado, casi asfixiante. Apenas pusimos nuestros dedos en la planchette, esta se movió con más fuerza, casi con impaciencia. ¿El Ara?, preguntó Elena. S.I., respondió el tablero. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, mi voz un hilo. Q-U-E-D-A-R-M-E, deletreó la planchette. Luego, con una rapidez inquietante, deletreó C-A-S-A-S, S-R-E-T-O-S-N-O-D-E-S, P-E-R-T-E-I-S. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si la temperatura de la habitación hubiera descendido drásticamente. Mis dientes castañeaban. En ese instante, una de las puertas del pasillo, que juraría que estaba cerrada, se abrió de golpe con un fuerte crujido. Las tres gritamos. La planchette se movió violentamente hacia la palabra adiós y luego se salió del tablero, cayendo al suelo. Estaba caliente, como si hubiera absorbido la energía de la habitación. Esa noche, el miedo se hizo real. Intentamos racionalizarlo, pero era imposible. La puerta abierta, la planchette caliente, los mensajes. Había algo más. Decidimos que teníamos que deshacernos del tablero. Pero al día siguiente, cuando Laura fue a buscarlo para llevarlo a la basura, no estaba en el armario. Lo buscamos por toda la casa, revisamos cada rincón, pero había desaparecido. Esto solo aumentó nuestra desesperación. Las manifestaciones se centraron en mí, quizás porque era la más escéptica al principio, o quizás porque mi energía era más vulnerable. Las sombras ya no eran solo periféricas. A veces, cuando me giraba rápidamente, veía una figura oscura, alta y delgada, en el umbral de una puerta o al final del pasillo, que desaparecía antes de que pudiera enfocarla. Empecé a escuchar susurros, un murmullo constante que parecía venir de las paredes, de debajo de mi cama, de mis propios oídos. Eran ininteligibles, pero su tono era siempre el mismo, amenazante y lleno de una melancolía profunda. Mis cosas personales se volvieron el blanco. Mi diario, que siempre dejaba sobre mi mesa de noche, aparecía con páginas arrancadas o con extraños garabatos que no recordaba haber hecho. Mis dibujos para la universidad, que dejaba secando, aparecían con manchas de algo parecido a tierra húmeda o con figuras distorsionadas que me daban escalofríos. Una noche, mientras dormía, me despertó una sensación helada en el tobillo. Abrí los ojos y no vi nada, pero el frío era tan intenso que me dolía. Estuve petrificada, sin atreverme a moverme, hasta que el sol empezó a asomarse por mi ventana. Convencí a Elena y Laura de que teníamos que intentar deshacernos del tablero, o al menos intentarlo de nuevo. Sugerí quemarlo.
Ellas estaban aterrorizadas, pero también desesperadas. Recuperamos el tablero, que apareció inexplicablemente debajo de mi cama como si se hubiera burlado de nuestra búsqueda. Llevamos el tablero al patio trasero, una noche sin luna. Intentamos prenderle fuego. El fuego prendió, pero las llamas no eran normales. Eran de un color azul verdoso brillante y el tablero no se consumía. Parecía que la madera se contraía y se retorcía, pero no se quemaba. Un olor nauseabundo, a carne quemada y algo dulzón, nos invadió. Las llamas danzaron, creando sombras grotescas en la pared de la casa. Fue entonces cuando oímos una risa infantil, pero distorsionada y malévola, que venía de todas partes. Nosotras gritamos y tiramos el tablero, huyendo aterrorizadas al interior de la casa. Desde ese momento nadie se atrevió a tocarlo. El tablero se quedó tirado en el patio, una advertencia silenciosa. La presencia de Lara se volvió más agresiva y ya no se limitaba a pequeños sustos. Empecé a tener pesadillas vívidas en las que una figura de niña con los ojos vacíos me perseguía por pasillos oscuros de la casa. Me susurraba cosas al oído, promesas de compañía eterna, de no dejarme ir jamás. El insomnio se apoderó de mí. Las sombras en la periferia se hicieron más frecuentes y más sólidas, hasta el punto de que a veces me parecía ver un contorno casi humano. Una tarde, me quedé sola en casa. Elena y Laura habían ido a la biblioteca. Yo intentaba estudiar en mi habitación, pero la opresión en el ambiente era insoportable. Los susurros se hicieron más fuertes, parecían rodearme. Me di cuenta de que no eran ininteligibles del todo. Empezaban a formar palabras. ELARANOTEBAIAS. Decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo que llevaba al sótano, sentí un frío intenso, el mismo frío que había sentido en mi tobillo. La puerta del sótano, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Una tenue luz azul emanaba de la oscuridad. La curiosidad, o quizás una fuerza que no podía controlar, me empujó a bajar. Los escalones crujían bajo mi peso, cada uno un lamento. El olor a humedad y a algo antiguo era abrumador. Al final de la escalera, la luz azul se hizo más fuerte. Provenía de un pequeño rincón, casi oculto por telarañas y cajas viejas. Allí, en el suelo de tierra, encontré una pequeña caja de madera muy antigua. Estaba entreabierta y la luz azul parecía venir de su interior. Dentro había un diario desgastado y una muñeca de porcelana con un ojo roto. Abrí el diario. Las páginas estaban amarillentas, la tinta corrida en algunos lugares. Era el diario de una niña o de una adolescente que hablaba de su soledad, de la casa y de cómo jugaba con un tablero especial que había encontrado, un tablero que le hablaba. El nombre que se repetía era Elara. Ella había sido la anterior inquilina de la casa, una niña que había vivido sola con sus padres y que, por falta de compañía, había encontrado consuelo en el Ouija. Las últimas entradas eran cada vez más inquietantes, hablando de Elara como su única amiga, de cómo Elara le prometía que nunca la dejaría, que la llevaría al otro lado, para que estuvieran juntas para siempre. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: Elara me dijo que si quiero quedarme aquí con ella, tengo que jugar por última vez. La casa es nuestra, solo nuestra. De repente, la luz azul parpadeó violentamente y se extinguió. La caja se cerró de golpe. Sentí una ráfaga de aire frío y húmedo que me envolvió por completo, y entonces escuché la risa. No la risa distorsionada de la Ouija, sino una risa clara y melodiosa, como la de una niña pequeña que venía justo de detrás de mí. Me giré. Allí, de pie a un par de metros, entre las sombras del sótano, vi una figura. No era una sombra informe esta vez. Era la silueta de una niña, con un vestido anticuado, el cabello largo y oscuro cayéndole por los hombros. Sus ojos eran cuencas vacías, pero pude sentir su mirada fija en mí. No tenía un cuerpo sólido. Era como si estuviera hecha de niebla y oscuridad. De su mano colgaba la muñeca de porcelana con el ojo roto, y entonces abrió la boca. No se movía, pero escuché su voz, una voz que era a la vez infantil y antigua, dulce y perversa. «Has venido a jugar, Sofía. Elara te estaba esperando. Ahora somos amigas para siempre. Esta casa es nuestra». El pánico me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La figura de la niña empezó a avanzar lentamente hacia mí.
sus pies descalzos levantando polvo del suelo. Su risa llenaba el sótano, rebotando en las paredes, y se volvió más aguda, más histérica. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo estaba petrificado por el terror. Podía sentir el frío glacial que emanaba de ella, una oscuridad que me atraía. Justo cuando la niña estaba a punto de alcanzarme, la puerta del sótano se abrió de golpe arriba, y la voz de Elena resonó, preocupada. «Sofía, estás ahí abajo. Laura y yo volvimos. Te escuchamos gritar». En ese instante, la figura de la niña se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El frío desapareció. Solo quedó el olor a humedad y el eco de mi propio aliento entrecortado. Subí los escalones tambaleándome, casi cayéndome, hasta que mis amigas me encontraron, pálida y temblorosa, al pie de las escaleras. Les conté lo que había encontrado, lo que había visto. Estaban tan aterrorizadas como yo. Esa misma noche, no sin antes escuchar unos últimos y burlones susurros provenientes del tablero de Ouija que se había quedado en el patio, hicimos nuestras maletas. Dejamos el alquiler, el depósito, todo. Simplemente huimos. La casa ya no era un hogar, era una trampa. Desde entonces, Sofía y yo nunca hemos vuelto a pisar esa ciudad. Perdimos el dinero, pero ganamos la libertad de la presencia de Lara. Sin embargo, la experiencia me marcó para siempre. Todavía tengo pesadillas con la niña de los ojos vacíos. A veces, cuando estoy sola en casa y la noche es silenciosa, juro que escucho un leve susurro, una risa infantil que se desvanece en el viento. Y el frío de esa noche en el sótano, el que sentí en mi tobillo, aún me visita en los momentos más inesperados. El tablero de Ouija se quedó en la casa, un portal abierto, esperando a los siguientes inquilinos curiosos. Espero sinceramente que nunca nadie lo vuelva a encontrar. Así concluye la aterradora experiencia de Sofía. Ella asegura que, aunque ya no vive en esa casa, el frío de aquella noche y la sensación de ser observada la acompañan a veces. ¿Crees que lograron dejar a Elara atrás o que solo pasaron la antorcha a los siguientes inquilinos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si tú también has tenido un encuentro con lo inexplicable, no dudes en enviarnos tu historia. Nos encanta leer sus testimonios y compartirlos. Hasta la próxima, y cuídate de lo que no puedes ver.